La nave alienígena flotaba en el frío vacío pulsando sus escáneres, mientras se bañaban el buque de guerra humano en oleadas de energía de sondeo. La tripulación del barco explorador Berian había estado monitoreando a los humanos durante décadas, observando sus guerras caóticas, su expansión imprudente, su obstinación negativa a someterse al orden galáctico. Habían visto las armas primitivas. Los humanos alguna vez manejaron proyectiles balísticos, rayos de energía cruda y ojivas nucleares que apenas arañaban la superficie de lo que los verdaderos poderes galácticos podían comandar. Siempre las habían descartado a la humanidad como especie salvaje, demasiado emocional e impulsiva. Para siempre se convirtieron en una amenaza real. Pero a medida que sus escáneres devolvían datos del buque de guerra humano ante ellos, el terror se apoderó de la tripulación de Berian. «Hola, capitán». Uno de los oficiales del puente se atragantó la cresta de espinas aplanándose en alarma. «Necesitas ver a este gran capitán Zorth dar un paso adelante con sus ojos amarillos entrecerrándose mientras examinaba los resultados. Lo que vio le provocó escalofríos. Huesos. La designación de nave humana indomable no se parecía a nada que tuvieran encontrado antes. No era solo un barco, era una fortaleza armada monstruosidad que desafiaba todos los principios conocidos de la guerra. Su casco no estaba hecho de metales estándar, pero una capa compuesta con materiales exóticos diseñados para absorber y disipar ataques de energía. La armadura era absurdamente gruesa, así que sugiriendo que los humanos lo habían construido para resistir un asedio de inimaginables proporciones. Y las armas, la garganta de Zor se tensó a medida que leía el análisis. Los indomables se erizaron con una aterradora variedad de cañones de riel de armamento capaz de disparar proyectiles a una velocidad relativista, lanzas de plasma que podrían atravesar los cascos de buques de guerra más fuertes en segundos. Y luego estaban los misiles, miles de ellos, cada uno equipado con ojivas que no solo explotaron, sino que deformaron el espacio mismo colapsando. Escúdese, armaduras como si fueran de papel. Pero esa no fue la peor parte. No, el verdadero horror estaba en los sistemas secundarios de la nave. Los humanos habían creado armas que no solo estaban destinadas a destruir barcos, pero para cazar a las tripulaciones dentro de ellos, aborda drones equipados .C o N cuchillas monomoleculares y protocolos de piratería viral. Se diseñaron enjambres de nanetos para disolver la carne y el metal por igual. Y lo peor de todo, algo llamado los soldados. Monstruosidades cibernéticas diseñadas a partir de soldados humanos caídos. Sus cuerpos aumentados con suficiente potencia de fuego para arrasar ciudades enteras. El oficial beriano volvió su piel pálida. Esto no es un buque de guerra alto, capitán, es un pesadilla dada la forma Zorth. No podía apartar la mirada de los humanos siempre. Habían luchado como bestias acorraladas, usando los medios necesarios para sobrevivir. No tenían límites, no moderación, y ahora habían construido una máquina de guerra que reflejaba esa monstruosa naturaleza en su totalidad. Una realización enfermiza le golpeó la Unión Galáctica. Había debatido durante mucho tiempo si llevar a la humanidad al redil o erradicarlos antes de que se convirtieran en un verdadero problema. Muchos los habían descartado como indignos de atención. Eso fue un error. Los humanos se habían estado preparando para la guerra y ahora estaban listos. Anduro y emitió una sola orden a su tripulación. Cortó los escáneres, apagando todas las armas. Envían un mensaje al mundo natal. ¿Qué deberíamos decir al oficial? Preguntó Zorth. Exhaló tembloroso. Diles que nunca debemos provocar. El silencio de los humanos cayó sobre el puente de la nave exploradora beriana, mientras el gran capitán Zor miraba fijamente la monstruosidad. Los indomables
colgados en el vacío completamente quietos, como si estuvieran esperando observando a su tripulación, obedecer su orden sin cuestionar, apagar sus armas y cesar todos los escaneos. Pero fue demasiado tarde. El buque de guerra humano había notado una oleada de energía en ellos. Brilló a través de su casco y antes de que Zord pudiera reaccionar, una transmisión cortó sus callos con la voz que hablaba An. Era fría nave mecánica, pero inconfundiblemente humana no identificada, que ha sido escaneando un buque de guerra Terán. Indique su propósito inmediatamente. La tripulación del puente se tensó. Los barcos berianos estaban equipados con campos de sigilo, diseñados para enmascarar su presencia. Ninguna especie los había detectado antes, pero los humanos sí lo habían hecho. Ay no, estaban contentos con que la mente de Zord corriera. Si respondían incorrectamente, esta nave está la cosa. Los destruiría en un instante. Él no tenía ninguna duda de eso. Ahora respiró hondo, forzando sus espinas a permanecer planas, y le indicó a su oficial de comunicaciones que abriera un canal. Yo. Ninguna circunstancia mostrará hostilidad a un clic del que se hizo eco. El canal se abrió y Zord habló. Este es el gran capitán Zord de la exploración Royana Flota. No queremos hacer daño. Simplemente estábamos observando una larga pausa. Luego la voz regresó observando. El tono estaba mezclado con algo desconocido. Burla. Déjame adivinar. Pensaste que no nos daríamos cuenta. Pensaste que tu elegante tecnología de camuflaje te hacía invisibles y sintió una forma de hoyo en su estómago que los humanos habían visto a través de ellos. Esa no era nuestra intención. Mintió sin problemas. Hemos estado monitoreando a muchas civilizaciones en todo el sector. La suya es simplemente de interés para otro. Silencio. Entonces algo cambió en sus sensores. El Indomable estaba encendiendo sus motores encendidos con una intensidad antinatural. Sus sistemas de armas pasar por la preparación. Verifica un sistema de objetivos bloqueado en su embarcación. No uno, sino docenas. El Variana o el barco se bañó repentinamente en soluciones de disparo superpuestas, cada una prediciendo todos sus movimientos posibles. Si los humanos decidieran disparar, no habría escapa. Luego la voz regresó. Te sugiero que elijas otra civilización para espiar en una advertencia. Pero debajo de ella una amenaza tácita. Zord apretó la mandíbula. Había subestimado a los humanos todo el tiempo. La Unión Galáctica hizo que estas criaturas no fueran solo otra raza incipiente, subiendo la escalera del progreso que ellos guían. Estábamos en la cima y lo estaban dejando ir. Entendido. Zord dijo cuidadosamente que partirá de inmediato. Una larga pausa, y finalmente la voz del humano se suavizó. Solo un poco buena. Elección ahora corre a lo largo. Little Scout. Y la próxima vez, recuerda quién es el dueño de este sector. El corte de transmisión que Zord desperdició. No hay tiempo para sacarnos de aquí ahora. El barco Berian giró activando su unidad de salto, desapareciendo en el vacío mientras las estrellas pasaban. Junto a Eloshord se permitió un lento aliento de encofrado. La humanidad no solo era peligrosa, eran algo completamente diferente. Y la galaxia nunca sería la misma de la que surgió la nave exploradora Variana al salto, a años luz de la aterradora presencia del Indomable. El alto capitán Zoer esperaba sentir alivio tras su fuga, pero la sensación nunca llegó, sino que fue repugnante. El peso se asentó en su pecho. Sus garras tamborilearon contra el reposabrazos de su silla de comando mientras se volvía hacia su oficial de comunicaciones. Envía una transmisión encriptada al alto mando. Deben enterarse de esto. Inmediatamente. El oficial dudó. Capitán, ¿qué les decimos? Zord exhaló lentamente la verdad de que los humanos no somos lo que pensamos que eran. La transmisión tomó solo unos momentos para codificar y enviar.
Y luego, todos ellos lo que podía hacer era esperar. La tripulación del puente permaneció tensa, sus ojos parpadeantes hacia las lecturas del sensor cada pocos minutos, como si esperara que los indomables aparecieran de alguna manera. Aquí detrás de ellos, Zorth no podía culparlos. Se suponía que era una simple misión de reconocimiento. La Unión Galáctica había descartado a la humanidad como una civilización de nivel inferior con potencial, pero, en última instancia, insignificante, agresivo, sí peligroso quizás, pero nada que los imperios mayores no podían manejar si alguna vez surgía la necesidad. Se habían equivocado horriblemente. A minutos horriblemente equivocados se convirtieron. En horas antes de la respuesta del alto mando llegó cuando lo hizo Zorth. Casi deseó que no hubiera sido el mensaje directo que Erese le ordenó informar al Consejo de Guerra que cesara, viendo colocada en la misma categoría. Zorth se volvió hacia su tripulación para prepararse para otro salto. Que regresamos a casa de inmediato. Mientras la nave se encendía, se permitió una última mirada al vacío, a más allá de la ventana gráfica. Durante siglos, los Rozen se habían creído maestros de la estrategia, guerreros de inteligencia suprema, pero, por primera vez en su vida, Zorth se sintió como un animal de prisa. Sabía con absoluta certeza que la humanidad se había convertido en el depredador supremo de la galaxia. La peor parte. Ni siquiera habían comenzado a mostrar su verdadera fuerza todavía en el mundo de la capital veriana. Saltorath brillaba bajo los soles gemelos. Tan alto la nave exploradora del capitán Zoor descendió hacia el complejo de mando militar. Y imponentes agujas de obsidiana y acero se alzaban sobre la bahía de desembarco, sus superficies adornadas con los estandartes del Consejo de Guerra, un símbolo de estrategia, de orden y el poder absoluto. Normalmente, tal audiencia se otorgaría solo a los señores de la guerra de más alto rango del dominio royano. No hubo órdenes de movilizar flotas, ni llamados a la guerra, porque para los primeros tiempos en que el dominio se había encontrado con un enemigo al que no sabía cómo derrotar, y aún, los humanos ya sabían que las cámaras del Consejo de Guerra se vaciaban lentamente, pero ella inquietud persistió como el olor a sangre después de la batalla. El alto capitán Salvor permaneció de pie ante la enorme mesa de guerra, sus garras descansando contra el frío. El gran señor de la guerra de la superficie, Torval, no había hablado desde que terminó la discusión. Ojos dorados fijos en el brillante holograma del indomable. Finalmente, exhaló fosas nasales ensanchada. ¿Qué crees que se están preparando para la guerra, Zorth? Enderezados? Creo que se están preparando para algo mucho peor. La mirada de Coral cambió bruscamente como un blade. Explica. Zorth dio un paso adelante, tocando un comando en el proyector. La imagen cambiado, mostrando el núcleo de poder del indomable, las misteriosas fluctuaciones de Shula, producción de energía. Se asemeja a algo antinatural. Este barco no solo fue construido para la guerra, Zorth dijo cuidadosamente, que fue construido para sobrevivir. El blindaje sugiere que esperan que se use una abrumadora potencia de fuego contra ellos, los sistemas de energía redundantes, el gran volumen de armas cinéticas. Cada elección de diseño apunta a una aterradora posibilidad de que la voz de tal bajara. Se están preparando para luchar contra un enemigo mayor que nosotros. Zorth asintió lentamente. Sí, y lo que sea ese enemigo, son los humanos, que están diseñando sus naves para resistirlo. Teval permaneció en silencio, su expresión ilegible, y luego, después de un largo momento, se volvió hacia los señores de la guerra. Aún presentes, comienzan profundos barridos inteligentes de todos los territorios humanos, que quiero cada transmisión interceptada, cada movimiento militar analizado. Arregló a Zorth con un piercing mira. Y a ti te estoy asignando una nueva tarea. Las espinas de Zorth se pusieron rígidas. Sea lo que sea el gran señor de la guerra,
Requerido Teveal se inclinó en su voz, apenas por encima de un susurro. Necesito que descubras a qué le temen en lo más profundo espacio controlado por humanos. A bordo del indomable capitán Elias Grant, se paró en su cámara de mando, observando los registros de los sensores de su reciente encuentro con el barco. Explorador Royan, que tenían sus oficiales, había sentido incómodo preguntándose por qué habían dejado ir a la nave alienígena. Grant sabía por qué él cruzó los brazos mientras estudiaba los datos, con los ojos entrecerrados en el escaneo final de Genorge y a punto de... El barco, Royan, antes de su retirada están empezando a hacer preguntas, murmuró su primer oficial. Grant asintió, dejándoles que el oficial dudara. ¿Crees que ellos el sospechoso? Grant dejó escapar un suspiro lento, mirando al clasificado sellado informa en su pantalla. Los que detallan la amenaza real, los que habían sido escondido del resto de la galaxia. Durante siglos, miró hacia atrás en la ventana gráfica, mirando fijamente al vacío sin fin. Pronto descubrirán que Zorth se sentó solo en su cámara personal, a bordo del Berian Dread Sovereign Wrath, mirando fijamente al feeds de datos cifrados, desplazándose ante él. El Consejo de Guerra le había dado plena acceso a todos los informes de inteligencia sobre la humanidad, y lo que vio lo inquietó, más que nada en su larga carrera militar. Los humanos ocultaban algo, durante los últimos 50 años. Su progreso tecnológico se había acelerado a un ritmo antinatural del que habían pasado crudas defensas planetarias para buques de guerra capaces de maniobrar mejor que los mejores. La Unión Galáctica tenía que ofrecer sus naves. Fueron diseñadas para resistir sus armas refinadas para una máxima letalidad. Pero nada de eso fue lo que le perturbó la mayoría. No. La verdadera anomalía fue la falta de expansión hacia el exterior en todas las ferias espaciales importantes. La raza siguió el mismo patrón: expandir, reclamar nuevos territorios, asegurar recursos. Ahí fue la naturaleza de todas las especies la que buscó el dominio sobre las estrellas, excepto los humanos. O estaban expandiendo su flota. El número aumentaba a un ritmo alarmante, pero sus fronteras permanecían casi sin cambios. Fortificaron sus colonias, construyeron defensas orbitales, crearon flotas estileras, capaces de producir buques de guerra a un ritmo que desafiaba la logística conocida. Pero ellos no invadieron, ellos no conquistaron, ellos estaban esperando. Zorth golpeó sus garras contra la consola. Si los humanos estuvieran preparando para la guerra, debería ser contra los Rianos, o uno de los otros dominantes especies de la Unión Galáctica. Pero si no tuvieran interés en atacar sus vecinos, entonces que su consola hizo ping a una transmisión clasificada de la Raw and Red de inteligencia. Zorth frunció el ceño y abrió el archivo. Un momento después, su sangre se enfrió. Fue un escaneo del espacio profundo tomado en un sector mucho más allá del control humano. Una región que había sido marcada como deshabitada durante milenios, pero no era más tiempo vacío. Las imágenes mostraban restos no humanos, no berianos, no de ningún conocido especies, gigantescas fragmentos enteros, los restos de barcos más grandes que nada registrado en la historia. Su diseño era completamente anguloso y retorcido, con extraños patrones de daño, que sugerían que su destrucción no era por armamento convencional. Algo se había desgarrado. Estos barcos se separaron, y esa no fue la parte más inquietante. Entre los restos F y ROS de energía débiles, señales activas, parpadeantes débiles, pero inconfundibles. Lo que sea había destruido esas naves todavía estaba por ahí, y los humanos ya conocían a Zorth. Apretó los puños el indomable. No fue construido para la guerra contra la Unión Galáctica. Fue construido para luchar ellos, y por primera vez entendió por qué los humanos lo habían dejado ir. No fue arrogancia,
No fue intimidación, fue una advertencia. La pregunta ahora era si había llegado la advertencia demasiado tarde. Zor sintió que su estómago se tensaba mientras se desplazaba por la inteligencia.f y sus garras golpeando ansiosamente contra la consola. El campo de escombros no era solo un campo de batalla, era un cementerio. Se había librado una guerra antigua, mucho más allá del espacio conocido, ya algo había sobrevivido. Los humanos sabían que siempre lo habían hecho. Ese ave que exhaló lentamente tratando de reprimir el miedo primario que se enroscaba en su intestino. Necesitaba confirmación, necesitaba pruebas. Y eso significaba una cosa: tuvo que hablar con los humanos en lo profundo del espacio humano, a bordo en el buque de guerra. Indomable Capitán Elias Grant se paró en el tenue resplandor del puente observando la exhibición táctica de Zul. Los oficiales se movieron eficientemente a su alrededor, monitoreando los diagnósticos del barco y la alimentación de los sensores, pero su atención permaneció bloqueada en una anomalía particular. Un barco royano solitario había entrado espacio humano sin escolta, sin armas preparadas, sin signos de agresión. Valiente, su primer oficial murmuró con los brazos cruzados. Grant, desesperado, sonrió. Tal vez ambos se inclinaron hacia adelante. Abrieron un canal un momento más tarde. La pantalla de visualización cobró vida, y el rostro endurecido de Zor apareció como suyo. Los rasgos de reptil estaban tensos. Sus ojos amarillos parpadeaban con algo que Grant rara vez veía en Rothens Insartidambar. Capitán Grant Zou, comenzó su voz medido. Tenemos que hablar. Grant inclinó la cabeza. Zor, ¿no se inmutó? He visto los restos. Lo sé. ¿Que estás construyendo tus naves? Sé que hay algo ahí afuera. Sus garras golpearon contra su consola, y yo sé que lo has estado ocultando al resto de la galaxia. El puente se quedó en silencio. Grant dejó escapar una respiración lenta frotándose la mandíbula, y luego hizo un gesto a sus oficiales para que silenciar bien el audio saliente. Susurró su primer oficial. Ahí va la subvención secreta. Asintió con la cabeza entrecerrando los ojos ante la pantalla. Los Rothan eran inteligentes, pero él no esperaba que se dieran cuenta tan rápido, que complicó las cosas. La verdad era que la humanidad no solo había encontrado los restos, sino que se había encontrado con las cosas. O lo provocó, y sabían que tarde o temprano, la guerra que había destruido esos antiguos barcos llegaría a tocar a sus puertas. La rápida militarización de la humanidad, su renuencia a expandir la implacable producción de buques de guerra, como el Indomable, todo era preparación en la que no estaban interesados. Conquista galáctica. No estaban tratando de dominar a las especies conocidas. Estaban tratando de sobrevivir. Seanal, y conocí la mirada de Zor. ¿Quieres respuestas? Él dijo: bien, pero una vez te lo digo, la verdad es que no hay vuelta atrás. La expresión de Zor no vacilar. Entiendo que Grant exhaló bien, entonces déjame decirte sobre las cosas en la oscuridad. Grant se paró en el tenue resplandor de su cámara de mando, mirando el cifrado archivos en su terminal. Los informes clasificados contenían datos que ninguna especie fuera de la humanidad había visto alguna vez hasta ahora. ZJ se sentó frente a él, sus reptilianos rasgos impasibles. Pero Grant podía ver la tensión en su postura que Rothen había pasado toda su vida. Creyendo que su gente era el máximo depredador de la galaxia. Esa ilusión estaba a punto de ser destrozado. Se inclinó hacia adelante, dedos entrelazados. Primero, recogimos extraños señales cerca de los bordes del espacio explorado hace unos 80 años. Al principio pensamos que eran solo anomalías estelares, ruido de fondo, pero entonces los barcos comenzaron a desaparecer. Los ojos de Zor entrecerraron. Los piratas. Grant negó con la cabeza. Eso es lo que pensábamos hasta que encontramos al Rex. Tocó la consola y el hueco. Proyector parpadeó a la vida. Imágenes distorsionadas,
aparecieron retorcidas de metal, destrozadas agujeros, enormes cicatrices a lo largo de los restos de barcos que habían sido arrancados en parte por algo. Parte del daño parecía fuego de arma de energía, pero Grampe. Desplegados, decenas de apéndices extendidos, unos erizados de armamento, otros terminando en estructuras grotescas en forma de garra. El metraje se enfocó en una de todas las brechas, y Zor sintió un horror genuino al ver las figuras, formas alargadas, retorcidas que solían ser otra cosa. Algunos llevaban restos de blindaje de civilizaciones desconocidas, otros todavía tenían uniformes, andrajosos trofeos de especies que habían sido asimiladas. Entonces comenzó el ataque, el agravado en disuelto. En el caos, la flota humana abrió fuego, pero la colosal entidad se movió como nada que Zord hubiera visto jamás. Adaptó los rayos de energía doblados a lejos de su superficie. Las rondas cinéticas se disolvieron antes del impacto, y cuando contraatacó, las naves humanas no solo explotaron, se marchitaron, sus agujeros corroyendo en un instante a sus tripulaciones, gritando cuando el mismo aire dentro de sus embarcaciones se volvió contra ellos. El silencio del corte de grabación llenó la sala con la voz de Zor. Fue orar cuando finalmente habló. ¿Sobreviviste, Gran? Se recostó apenas. Él frotó sus sienes. Ese fue el primer encuentro. Perdimos toda una flota tratando de escapar. Miró a los Rotan. Los llamamos los Arreibas. No sabemos si eso, verdadero nombre, diablos. No sabemos si incluso tienen nombres que Zord exhaló temblorosamente. Y has estado luchando contra ellos desde que Grant asintió. No solo peleando, parando su mandíbula apretada. No sabemos cuántos de ellos hay por ahí. No sabemos si tienen mundo natal o si simplemente existen a la deriva por el vacío, consumiendo todo a su paso. Pero si sabemos una cosa, en la que cerró los ojos con su Zord. Allí conviniendo Zor se sentó, silencio, aturdido, su mente tambaleándose por los horrores que acababa de presenciar. Y Larvis, un nombre que no significaba nada, todavía llevaba el peso de algo antiguo, algo imparable. Había pasado su vida creyendo que el dominio roiano era el pináculo del poder galáctico que dictaron el destino de las especies. Ahora se dio cuenta de lo ciegos que habían estado y de lo completamente ciegos que estaban. Estar preparada. La habitación permaneció inquietantemente silenciosa, salvo por el zumbido del Indomable. El capitán de sistemas Gran lo observó atentamente, midiendo su reacción. Finalmente, Zord encontró su voz. Debería haberle dicho a la Unión Galáctica que sus palabras fueron lentas de Liberodaman. Necesitaban saber que Grant soltó una risa seca. ¿Y qué habrían hecho el capitán? Nos despidió, nos llamó paranoicos, nos dijo que estábamos infundiendo miedo. Inclinó hacia adelante sus ojos azules fríos, o peor, habrían sido presa del pánico. Zord abrió la boca para discutir. Pero Grant tenía razón. La Unión Galáctica se hinchó lento. Moverse cada decisión importante requirió siglos de deliberación, maniobras políticas interminables. Si los humanos hubieran revelado la amenaza árabe demasiado pronto, la Unión los habría ignorado o arrojado flotas al enemigo, desconocidos, sin entender contra qué estaban luchando. Ambos resultados habrían llevado al desastre que exhaló Zor bruscamente. Así que en cambio te preparaste en secreto, asintió. Construimos buques de guerra como el Indomable. Dejamos de expandirnos y comenzamos a fortificar cada nueva colonia en otra fortaleza. Cada puesto avanzado, una estación de defensa avanzada, su expresión oscurecido. Porque no sabemos cuándo llegarán los Arreibas con toda su fuerza. Solo que ellos, las garras de Wilzor, se acurrucaron contra la mesa de la que los Rothen se enorgullecían su superioridad militar, sino contra este enemigo, contra una inteligencia que, adaptado en tiempo real,
que absorbió la biología y la tecnología. De todo lo que consumidos, no durarían un mes. Ninguno de ellos cruzaría un pensamiento escalofriante su mente tiene. El Arabús llegó a sus mundos internos, sin embargo, conceder silencio fue suficiente. Respuesta Short sintió que su sangre se enfriaba. ¿Cuánto tiempo llevas exhalando? Grant, frotando sus templos. Si nuestras proyecciones son correctas, su voz era tranquila. Tal vez una década, tal vez menos, una década. 10 años antes de que el cielo ardiera, Zord enderezó su mentella corriendo si regresaba al dominio con este conocimiento. El Consejo de Guerra los escucharía si tenían que hacerlo. ¿No estarían firmando su propia extinción? Pero eso no sería suficiente. El dominio por sí solo no pudo detener esto. La Unión Galáctica tuvo que ser advertida. Cada especie, cada flota, cada soldado tenía que prepararse. Se encontró con la mirada de Grantme. Dejaste Liv antes que él, capitán. Eso fue una advertencia, una muestra de poder que inhaló profundamente. Ahora te pido que me dejes ir de nuevo, pero esta vez, para que pueda luchar. Grant lo estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Entonces, será mejor que te muevas rápido. Capitán dijo que porque el tiempo se acaba cuando la nave Verian abandonó el espacio humano. Zord se sentó en su silla de mando, mirando el vacío que había venido a buscar inteligencia. Había encontrado una pesadilla y ahora la guerra más grande de la historia estaba a punto de comenzar. No entre imperios, no entre especies, sino entre la vida y lo que había llegado a ser borrarlo. La nave de Zord atravesó el vacío dirigiéndose directamente al corazón de él. Dominio Veriano no tenía tiempo que perder. Cada segundo dedicado a debatir, cada un momento de vacilación, acercó a Larebas a la inevitable matanza que él tenía que hacer entender al Consejo de Guerra. Tenía que hacerles creer, pero incluso cuando las estrellas brillaban más allá de su ventana gráfica, dudaba si escucharían al dominio orgullosos y arrogantes. Aceptan que ya no eran los depredadores. Ápice de la galaxia en la que habían pasado la guerra siglos, preparándose para la guerra contra los humanos, carecía de sentido frente a él verdadero. Enemigo apretó la mandíbula. No importaba si no lo hacían, créanle. Él les haría creer porque la alternativa era impensable. Una semana después, la Cámara del Consejo de Guerra de Royan, Zord, se presentó ante el señores de la guerra, reunidos sus garras presionadas contra la mesa de guerra de metal frío. Aquella cámara estaba llena de tensión, el aire espeso de escepticismo. El gran señor de la guerra, Tebeal, se sentó en silencio con ojos dorados, escaneando los informes de inteligencia que Zord había presentado a los otros señores de la guerra. Murmuró, entre ellos inquietos pero poco convencido. Finalmente, Bear, el más agresivo del consejo, resopló esto. ¿Es una locura lo que gruñó? ¿Esperas que creamos que los humanos han estado librando una guerra en la oscuridad, que alguna fuerza desconocida acecha más allá de nuestras fronteras, listo para consumir la galaxia? Sus espinas erizadas humanos mienten, te engañan. Esto es una estratagema para asustarnos. La paciencia de Zord se rompió de golpe su puño contra la mesa de guerra. Llevando sus colmillos, ¿crees que le tengo miedo a los Humanazu? Vos era un gruñido. Bailó que vieron. Escuché los gritos que vi, mientras los barcos fueron destrozados como hojas secas, sus tripulaciones devoradas por algo que ni siquiera entendemos. Señaló al proyección hueca aún parpadeando en el centro de la cámara. Míralo, míralo. Eso no es un engaño humano, eso es la muerte misma. El silencio cayó. Torvald se inclinó. Reenvía su expresión ilegible. Y confía en los humanos. Sordudé. Confío en que quieran vivir. Y en este momento, eso es todo. Eso asuntos. Teval se sentó de nuevo, considerando que finalmente soltó un lento aliento. Nos has dado mucho en qué pensar. Gran
Capitán miró a su alrededor. Cámara. El consejo deliberará. Zorth le cortó. No hay tiempo para deliberación. La cámara se quedó quieta. La voz de Zor. Bajo este enemigo. No lo negociano. Planea. No juega juegos políticos. Él conoció la mirada del gran señor de la guerra. Él consume. Y una vez que llegue, no habrá segundas oportunidades. Toral lo estudió durante mucho tiempo. Momento. Luego, lentamente, se puso de pie. Invocaré todo el poder de el dominio que declaró su mirada. Recorrió a los reunidos señores de la guerra. Y luego, llevaremos esto a la Unión Galáctica. Si los humanos hablan la verdad, entonces todos estamos al precipicio de la aniquilación. Su voz se endureció y nosotros no morirá. En silencio, Zorth exhaló. Tensión. Finalmente, dejar su cuerpo. No fue una victoria todavía, pero fue un inicio 5 años después. Órbita alta de Royan Prime. La armada combinada de la Unión Galáctica colgaba en formación, extendiéndose a través del vacío. Miles de naves de docenas de especies rozan su mano. Zor y Telari, cada una con las suyas rivalidades, sus propias historias de conflicto, y, sin embargo, por primera vez en la historia, se mantuvieron unidos. Indomable descansaba en el corazón de la flota. Ahora uno de muchos buques de guerra de este tipo, los humanos, habían compartido sus conocimientos, su tecnología, que el dominio había adaptado. US tácticas. La Unión había construido defensas diferentes a todo lo que la galaxia había visto jamás. Pero, ¿sería suficiente en él el puente de su nuevo barco de mando? Zorth estaba al lado del capitán Grant mirando fijamente al abismo negro, más allá de su flota. La voz de Grant era tranquila, pero no había duda de la ventaja en su tono. Vienen. Zorth asintió. Y luego nosotros. Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego, las estrellas se movieron. Una ondulación de oscuridad antinatural se extendió por el vacío y de repente las sombras, naves movidas, cosas Aimer emergieron de la nada retorciéndose y pulsando sus forma, tanto orgánica como mecánica. Sus cascos adornados con los restos esqueléticos de víctimas pasadas. Los Arabus habían llegado, y la guerra por la galaxia había comenzado.